con este tema que nos va a llevar solamente la clase de hoy, y que vamos a ver que es como muy complementario del tema que vimos la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo cómo la radiofrecuencia de la región del UV visible, que es una determinada energía relacionada con una determinada longitud de onda y una determinada frecuencia, es la apropiada para hacer que electrones que se encuentran en la materia orgánica en orbitales moleculares de tipo orbitales pi o de tipo orbitales n, se transfieran, tomando la energía de esa radiación electromagnética, a otros orbitales que son orbitales antiligantes. Ese delta E que necesitan esos electrones justo cae en la región del UV visible. Entonces el UV visible termina siendo la técnica que me sirve para estudiar ese fenómeno y para darme cuenta que tengo insaturaciones conjugadas, que tengo insaturaciones conjugadas con heteroátomos, que voy a terminar llamando ausócromos, etc. Y toda una técnica que tratamos de describir la clase pasada. Hoy nos vamos a referir a los átomos, ¿sí? A los átomos que vamos a llamar de metales, como puede ser los átomos de sodio, potasio, cobre, plata, que como nosotros sabemos tienen distintos orbitales atómicos y tienen electrones, y esos electrones pueden pasar de determinados orbitales a otros orbitales, que en este caso van a ser orbitales atómicos, no orbitales moleculares. Entonces, esta técnica de espectroscopía UV visible se refiere justamente a transiciones electrónicas, pero esta vez de electrones en orbitales atómicos en vez de en orbitales moleculares. La coincidencia es que el delta E necesario para hacer estas transiciones que les estoy señalando acá en la pantalla, también corresponde a la región del UV visible. De ahí que la espectroscopía UV visible puede tener una versión que sirve para estudiar moléculas y una versión que sirve para estudiar átomos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es espectroscopía de absorción y de emisión atómica en las dos versiones, que es una técnica para cuantificar y cualificar metales. ¿Y de dónde viene el interés por los metales? Bueno, muchos metales son importantes nutrientes que ingerimos con nuestra dieta, es decir, que están presentes en los alimentos. Y muchos otros metales están presentes en los alimentos, pero no por un factor positivo, sino que son contaminantes, ¿sí? Que pueden haberse adquirido o haberse incorporado al alimento en distintos momentos. Los metales están contenidos en los alimentos y además son requeridos por el organismo en proporciones muy distintas, ¿sí? Una cosa es la cantidad adecuada de sodio, potasio, calcio, fósforo, y otra cosa es la cantidad adecuada para una dieta equilibrada de otros minerales que por requerirse en menor proporción se llaman microminerales o microelementos que se requieren en menores proporciones todavía, ¿sí? Entonces, los metales están presentes en los alimentos, es positivo que estén, muchos son nutrientes, es decir, que tienen un efecto positivo sobre la salud, ya sea que se encuentren en muy distintas proporciones. En cuanto a las proporciones, los clasificamos en macrominerales, microminerales o microelementos, y más o menos acá tenemos una enumeración de cuáles son necesarios en mayores proporciones y para qué efectos, y cuáles en menores proporciones. Y en cuanto a los elementos que no es deseable que estén presentes, ¿no? Y que los vamos a llamar tóxicos, es este listado que vemos acá, y pueden incorporarse al alimento en distintas etapas, ¿sí? Puede ser que se deban a la contaminación ambiental, atmosférica, o por el agua de riego, o por un tipo de suelo determinado que los contenga. Pueden ser incorporados en el proceso de elaboración, tanto
un proceso de elaboración de un alimento como de un medicamento, ¿sí? Donde se utilizan filtros, catalizadores, etcétera, que pueden quedar incorporados al alimento. Puede ser que sea el envase el que contamina luego del envasado durante las etapas de almacenamiento, o puede ser que nosotros, en las instancias de cocción, estemos contaminando el alimento, ¿sí? Entonces, la espectroscopía UV visible atómica es la técnica que por excelencia nos permite analizar estos casos, estos ejemplos de nutrientes y tóxicos cuando nos estemos refiriendo a metales. Es una técnica muy versátil en el sentido que nos permite analizar prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, y también vamos a ver que es muy sensible, y también de aplicación en un gran rango de concentraciones, porque simplemente con la dilución adecuada uno lo lleva a el metal que quiere analizar, simplemente con la dilución adecuada lo llevo a la concentración requerida para esta técnica, que en general es muy sensible, por lo tanto trabaja con muestras muy diluidas. Voy a ver qué me faltó enumerarles de lo que está en esta transparencia. Vamos a ver la versión de absorción y la versión de emisión, y en todos los casos la muestra, esta vez la cubeta que contiene la muestra va a ser la llama, ¿sí? Una llama que va a estar quemando nuestra muestra, ¿sí? La materia orgánica se va a quemar, van a quedar los metales, y esos metales desde el estado gaseoso, o desde el estado vapor, podemos decir, van a estar dispuestos o bien a absorber energía, ¿sí? Y nosotros observar el fenómeno de absorción, o bien regresar al nivel fundamental, y si nosotros vamos a observar qué luz emite el analito en el retorno al estado fundamental, estaremos observando espectros de emisión, ¿sí? O sea que básicamente, con el mismo dispositivo uno va a poder desarrollar espectroscopía UV visible de absorción o de emisión. Bueno, entonces, para hablar un poquito de qué es la absorción atómica, se pueden dar lugar a transiciones entre niveles externos o niveles internos de los átomos. Eso serían los orbitales atómicos. Y según la radiación que absorban, bueno, va a ser la transición que va a ocurrir. Por ejemplo, ¿cómo se caracterizan los metales? Fíjense, acá tenemos lo que se llama el espectro de emisión del átomo de sodio. ¿Y qué es lo que vemos en este rectángulo? Una serie de líneas, ¿sí?, a las que se asocian medidas de longitud. Entonces este es el espectro del sodio, el espectro de emisión, y esto me está diciendo que el sodio tiene una línea de emisión en 5.593.9 Armstrong, en 2.680, 3.852, 3.000, etcétera, etcétera. De manera tal que cada átomo de la tabla periódica tiene un conjunto discreto de líneas que responde a sus posibilidades de transferir electrones a otros orbitales. ¿Sí? O sea, el átomo primero está en un estado fundamental y tiene posibilidad, según la cantidad de orbitales que tenga, de hacer un número finito de transiciones, no un número infinito. Acá tenemos otra representación, diagramas de niveles de energía para el sodio y para el potasio, donde tenemos también una escala de energía en la vertical, ¿sí? Acá sí es una escala de longitudes de onda, indirectamente es una escala de energía también, y donde están simbolizados, por ejemplo, para el sodio, el nivel de energía de su orbital 3s, el del 3p, el del 3d, el del 4s, y bueno, estas son las transiciones posibles que tendría el sodio, algunas de ellas por lo menos. Y para el potasio lo mismo, ven que están señalados, digamos, desde qué orbital a qué otro orbital pueden ir los electrones, y qué salto, este salto, qué energía, qué delta E involucra, y por lo tanto, a partir que delta E es igual a
h por c dividido longitud de onda, ver qué longitud de onda está asociada. Entonces, por otro lado, si nosotros observamos el espectro continuo, la radiofrecuencia, en la zona del visible, esta es la representación del espectro de la radiación electromagnética en la zona del visible. Cuando un átomo absorbe, todo lo que no absorbe llega a un detector, y así se puede representar también el espectro de absorción de un elemento, de un metal de la tabla periódica. Contrariamente, si el mismo metal que presenta este espectro de absorción presenta este espectro de emisión, que son complementarios. O sea, simplemente se está registrando este delta E es el necesario para que se produzca una absorción, y el mismo delta E, la misma longitud de onda, el mismo color, es el que se emite en el retorno al estado fundamental. ¿Vamos bien? Si vamos a la representación de los espectros UV visibles, como vimos para espectroscopía molecular, lo que tenemos es esto, un registro de longitudes de onda versus absorbancia. La diferencia es que ahora, en vez de tener bandas anchas como teníamos en UV molecular, vamos a tener líneas discretas, líneas finas, que involucran una determinada longitud de onda. Acá tenemos esta lámina que nos recuerda cómo eran de anchas las líneas, tanto de absorción como de emisión en espectroscopía UV visible molecular, y recuerdan que esto se debía a que si este es un nivel, si este es el nivel electrónico de un determinado orbital y este es otro, en vez de haber un único delta E, hay una combinación, desde distintos subniveles vibracionales hacia distintos niveles vibracionales, que dan lugar a que la absorción no sea una única longitud de onda, sino a una sucesión, a un delta de longitudes de onda. Como estos subniveles no existen en la transición electrónica entre orbitales atómicos, es que las líneas de absorción y de emisión en espectroscopía atómica son finas. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Bueno, el protagonista en esta espectroscopía va a ser la llama, ¿sí? En vez de tener una cubeta con una solución que tenga mi analito, mi muestra, ahora vamos a tener una llama en la que se va a estar vaporizando una solución con mi muestra. Por lo tanto, es una parte muy importante del espectrofotómetro, ¿sí? Muy diferente a la que vimos en la espectroscopía UV molecular, y digamos como que la calidad del espectrofotómetro tiene mucho que ver con la capacidad de tener una llama con buenas características. En términos generales, en una llama uno puede distinguir tres zonas, ¿sí? El cono interno, la zona intermedia o interconal y el cono externo. Las tres zonas tienen distintas temperaturas, distintas condiciones de oxidación, y la zona en la que nosotros pretendemos que sucedan estos fenómenos que estamos estudiando hoy es en la zona interconal, ¿sí? Y donde necesitaríamos que esta llama tenga condiciones de estabilidad. ¿Estabilidad en qué sentido? Que la llama tenga una temperatura constante, que además vamos a ver que tiene que tener un valor determinado, y condiciones de mezcla de combustible y comburente también estables. La llama tiene tres funciones básicas. Permite pasar la muestra a analizar del estado líquido al estado gaseoso, se evapora todo el líquido, todo lo que puede, descompone los compuestos moleculares del elemento de interés. Si yo tengo moléculas se van carbonizando y lo único que quedan son los átomos individuales, y estos átomos individuales van a tener que estar en estado gaseoso y además excitarse por la energía que les provee la llama. ¿Qué es excitarse? Es pasar algunos electrones de un orbital a otro. Entonces estoy hablando de que la llama me permite pasar a mi muestra estado gaseoso, carbonizar la materia orgánica y tener átomos en estado fundamental que además
pueden tomar energía de la llama le va a dar energía térmica, para transferir algunos de sus electrones a otros orbitales. Muy bien. Acá tenemos una descripción un poquito más detallada de las características de cada una de estas zonas. No lo vamos a leer todo ahora porque es todo muy simple, y lo que tenemos que tener presente es que la parte de la llama que a nosotros nos interesa es la parte central. Acá tenemos todo un texto que va describiendo qué es lo que pasa en la llama y que responde a lo que yo les voy a contar en esta transparencia, ¿sí? Entonces, imaginen que yo voy a tener una solución con mi analito, en la concentración que sea apropiada. Esa solución, mezclándola con aire o con gas, voy a formar como un spray o como una niebla que la voy a llevar al centro de la llama. En el centro de la llama va a haber calor, va a haber temperatura, se va a evaporar el solvente, por ejemplo agua o cualquier otro solvente orgánico. Las moléculas volátiles también se van a evaporar, y las que no se puedan evaporar, por permanecer en esa temperatura, se van a ir carbonizando, no va a quedar materia orgánica, y lo único que va a sobrevivir son los átomos. Puede ser que los procesos hagan que tengamos átomos en estado gaseoso, o que las moléculas se disocien, se exciten antes de disociarse, y ya tengamos átomos con un exceso de energía, es decir, con mayor energía que en el estado fundamental, con algunos electrones ya en niveles superiores. Y si algunos electrones pasan a capas muy superiores, se pueden perder directamente, y cuando un átomo pierde un electrón, lo que tengo es un catión, ¿no es cierto? Y puedo tener un catión en estado fundamental o un catión excitado, todo depende de la energía que le esté proveyendo a mi muestra. Bueno, vamos a volver sobre esto después. Y acá les presento un esquema de en qué consiste esta llama que me permite tener en el medio de la llama, valga la redundancia, la muestra. Bueno, vamos a ver que tiene una salida lateral con una pequeña manguerita que va a pescar, es el término que nosotros usamos, en el recipiente que tiene mi solución con el metal a analizar, y la muestra a analizar su contenido metálico. Esto se aspira, ¿sí?, hacia la llama, y cualquier llama tiene que tener un combustible y un oxidante, ¿sí? Por lo tanto, tenemos estas entradas también. Todo esto hace que la solución llegue a la parte central de la llama. El equipo en general va a tener la capacidad de que yo suba y baja esto para que yo la parte central de la llama la pueda alinear con estos rayos que están señalados acá, ¿sí?, de manera tal que sea realmente la parte central de la llama la que yo esté mirando. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? No hay mucha diferencia entre el equipo que voy a usar para absorción o para emisión. Cuando quiera hacer una espectroscopía de absorción atómica, y una vez que en la llama se hayan producido esos fenómenos que yo les describí recién, como que se evapore la solución, se carbonice la materia orgánica y solo queden los metales en estado gaseoso, la espectroscopía de absorción va a tener una lámpara, y con esa lámpara vamos a irradiar al metal, tal cual como pasaba en UV, y acá teníamos molecular y acá teníamos una cubeta. Parte de esa luz se va a absorber, la que no se absorba va a llegar al detector, y también voy a tener un selector de longitudes de onda, un monocromador, que puede estar puesto acá o acá, es lo mismo, para alternativamente ir viendo de cada longitud de onda cuánto se absorbe. ¿Sí? Y cuando, esto es espectroscopía de absorción, tengo mis átomos gaseosos y absorben luz, que yo ilumino a la muestra con esa luz o irradio con esa luz. La versión de espectroscopía UV de emisión, en cambio, los átomos, además de que les
pase todo eso que acabamos de escribir, se evapora el solvente, se carboniza la materia orgánica y quedan en estado gaseoso, además toman energía de la llama para pasar a niveles superiores, y como cualquier sistema en un estado de mayor energía o en un estado excitado, luego decae, y al decaer vamos de alguna manera también a medir qué longitudes de onda emite este analito. Entonces, la diferencia entre un espectrofotómetro de absorción y uno de emisión simplemente radica en que haya una lámpara para que mis átomos en estado gaseoso se observan, o que no la haya porque no voy a excitarlos con lámparas, sino que ellos se van a excitar con el calor de la llama. ¿Vamos bien? ¿Se entiende bien? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, siguiéndoles el relato de en qué consiste este equipo, fíjense que acá entonces tengo la llama, ya les expliqué cómo este conducto lateral permite que la solución llegue a la llama, tenemos el combustible, tenemos el oxidante. Si usamos una lámpara para excitar, acá tenemos la marcha de rayos, parte de la luz la absorbe la muestra, el resto se separa en sus distintas longitudes de onda y se mide cuánto se ha atenuado la intensidad en cada una de esas longitudes de onda, ¿sí? Y cuando no se trate de una espectroscopía de absorción, pueden tapar esta parte del equipo y considerar que a partir de acá, que acá los átomos se han excitado térmicamente, cuando regresen al nivel fundamental, van a emitir determinadas líneas de luz, determinadas longitudes de onda, que se van a separar de acuerdo a su longitud de onda gracias a un monocromador, y acá vamos a poder percibir qué longitudes de onda se emiten y cuál es la intensidad de esa longitud de onda. La intensidad de cada una de esas longitudes de onda. De manera tal que vamos a poder evaluar qué metales tenemos presentes, y además la intensidad va a ser proporcional a la cantidad, por lo tanto también se va a poder cuantificar. Muy bien. ¿Alguna vez ustedes en el laboratorio, en una espátula, quemaron algo a la llama? Bien, Bueno, muy bien. Y justamente cuando yo veo una gran llama amarilla, ¿a qué se debe? ¿Recuerdan eso? ¿Dióxido de carbono? No, en general en el ambiente tenemos mucho sodio, entonces no hace falta tener cloruro de sodio para tener una llama amarilla, ¿sí? Es muy común que tengamos una llama amarilla. Pueden hoy en una cucharita poner un poco de cloruro de sodio en la hornalla y van a ver que tienen una llama amarilla, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con el calor de la llama, estoy haciendo que los átomos de sodio pasen sus electrones a orbitales de mayor energía, instantáneamente está decayendo, vuelven al nivel fundamental, y ahí entregan esa luz característica del sodio, que es la de color amarillo. Recordarán que el calcio da rosa, si mal no recuerdo el potasio da verde, ¿sí? Y así es que muy tempranamente se había desarrollado esta espectroscopía de absorción o de emisión para los átomos que más fácilmente pueden excitarse. O sea, con la llama de un mechero vamos a poder excitar átomos de tipo alcalino, alcalino-térreos, y no mucho más. Con lo cual, si solamente tuviéramos esas herramientas, la técnica estaría limitada a esos elementos. Lo cierto es que se desarrollan llamas que puedan proveer mayor energía, y así se logra que para alrededor de 80 o 90 elementos de la tabla periódica se pueda desarrollar la espectroscopía de absorción y emisión atómica. Entonces, lo que vemos, como combinando distintos combustibles con distintos oxidantes, se van desarrollando llamas de mayor temperatura, como para que más metales puedan ser sometidos a este tipo de análisis.
Lo que vamos a ver dentro de un ratito son las partes de este equipo, ¿sí? Como vamos a hacer en cada una de las técnicas. Y por suerte, nos vamos a ocupar un ratito más del quemador, vamos a hablar de la lámpara, que es especial, pero luego los monocromadores y los detectores van a ser los mismos que vimos para UV visible molecular, ¿sí? Recuerdan que el monocromador, para separar todas las longitudes de onda, en principio era el prisma, y luego para tener equipos más compactos y con una mejor resolución en las longitudes de onda se desarrollaron las redes de difracción. Y en cuanto al detector, recuerden que nos basábamos en el efecto del fototubo, que utiliza el efecto fotoeléctrico, una mejora de eso es el fototubo multiplicador, y finalmente el arreglo de diodos con el arreglo de diodos de silicio. Entonces de esta parte no vamos a tener que hablar más porque ya lo vimos para el otro tipo de espectroscopía. En esta instancia, simplemente lo que les quiero hacer notar es que uno tiene que tener claro si su átomo va a llegar al estado gaseoso de esta manera o tiene tendencia a ionizarse. Porque yo puedo hacer espectroscopía UV visible atómica de esta especie o de esta especie, que van a tener distintas líneas de emisión o de absorción, y tengo que tener claro, o bien el control, si yo quiero hacer espectroscopía atómica y no iónica, hay maneras de controlar con la temperatura, con algunos aditivos, con algunas condiciones de pH, y por otro lado, conocer, bueno, a lo mejor hay algún átomo que tengo que tener claro que no lo estoy analizando en su nivel fundamental, sino en su estado catiónico. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. En esta transparencia, simplemente hay otra representación bastante parecida a la que teníamos antes, donde marco claramente cuál es la diferencia entre absorción y emisión atómica en cuanto a lo instrumental, ¿sí? El equipo es el mismo, lo único que cuando tengo absorción atómica tengo la lámpara, y muchas veces es el mismo equipo que lo puedo usar de una manera o de la otra, ¿sí? Lo que tiene es que la lámpara no es una sola, sino que uno tiene varias lámparas que enseguida vamos a explicar de qué se trata. Entonces, en emisión atómica, la técnica la podemos encontrar como fotometría de llama. La llama se está utilizando como fuente de excitación de los átomos metálicos, y el campo de aplicación de esta técnica está limitada a los elementos más fácilmente excitables, como son los alcalinos o los alcalinotérreos. Porque para los demás no me alcanza la energía de la llama, salvo que cuente con un espectrofotómetro de emisión de plasma inducido o plasma acoplado por inducción, que simplemente tiene una llama de particular elevada temperatura. Lo tenemos escrito en la próxima transparencia, ¿sí? No se preocupen. Entonces, cuando es emisión, la llama va a ser la que lo tiene que excitar y voy a observar el decaimiento. Cuando es absorción, también se llama fotometría de llama, pero por absorción, y también existe la posibilidad de tener atomización electrotérmica, que luego vamos a explicar de qué se trata. Entonces, básicamente es la diferencia entre esta parte del equipo para emisión o agregar la lámpara para la absorción. Y acá les escribí lo que les dije recién, que los selectores de longitud de onda, que eran el prisma, y para equipos de mayor desarrollo tecnológico, las redes de difracción, y los detectores, arreglo de diodos para los equipos más modernos, son los mismos que utilizábamos en espectroscopía UV visible molecular. Muy bien. Acá es un minuto para
decir de qué se trata un plasma. Muchas veces se llama plasma de argón, porque justamente combina gases diferentes a los que listamos acá, ¿sí? Y el que logra alcanzar esas grandes temperaturas es el argón. Entonces dice que la espectroscopía de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente da uso a otros tipos de descargas eléctricas llamadas plasmas. Estas fuentes han sido usadas como fuentes de ionización o de excitación para absorción atómica. Estas técnicas incluyen el plasma inductivamente acoplado y el plasma acoplado directamente. No le vamos a dar importancia a esta versión, a esta pequeña diferencia. El plasma es generado por argón, que es el comburente, y nitrógeno, que va a ser el carrier, ¿sí? Lo que va a arrastrar a la muestra hacia el centro del quemador. Y adicionalmente asistido por un gas de corte que es aire. En definitiva, ¿qué es un plasma? Es una llama de elevada temperatura. Y el plasma acoplado inductivamente tiene además algunos aditamentos, algunos serpentinas alrededor de la boquilla, como para también asistir con temperatura proporcionada eléctricamente. Es lo único que voy a pretender que sepan. Fíjense que se alcanzan los 8000 Kelvin, cuando acá llegábamos a 2800 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un plasma? Una llama inusualmente alta. ¿Qué es un plasma acoplado inductivamente? Bueno, una llama que utiliza plasma y que además facilita esa atomización, esa excitación con algunos instrumentos eléctricos. Muy bien. Dentro de los quemadores, ¿sí? Que es el lugar donde se arma la llama en el equipo, podemos hablar de dos tipos de quemadores distintos, en muy grandes rasgos. Uno es el quemador atomizador o quemador turbulento, que es el primero que se desarrolló, y otro es el quemador de flujo laminar o de premezclado, que sería como una mejora. El primero es este esquemita que tenemos acá, que si yo lo miro tanto de este costado como de 90 grados, tiene el mismo ancho. Digamos que tiene como una sección circular, ¿sí? Es de sección circular, a diferencia de este, que fíjense que tiene una dimensión mucho más grande que la otra. Este es el quemador de flujo laminar, porque se forma una lámina, como una llama alargada de lámina. Muy bien. ¿Qué va a ser la diferencia? Que acá el camino óptico, o sea, la parte donde el haz atraviese la llama, va a ser mucho más corta que acá. ¿Sí? El sentido de la luz es este que les estoy marcando yo acá. Entonces, si acá atraviesa más centímetros de llama, es como que la cubeta sea más ancha, y me va a permitir detectar el metal en soluciones mucho más diluidas, o en concentraciones mucho menores. Entonces, en este esquemita simplemente tenemos el capilar que iba al recipiente con mi muestra, la entrada de comburente, la entrada de combustible, y todo esto a través de serían como un conducto adentro del otro, ¿sí? O uno haciéndole camisa al otro. Todo eso llega junto al extremo, a lo que se llama la boquilla, donde está la llama con sus tres regiones. ¿Qué es lo que mejora el flujo laminar? Bueno, como dice acá, flujo laminar y premezclado, son las dos cosas. Por un lado, voy a tener un camino óptico mayor. Esto imagínenselo del ancho de un atado de cigarrillos, me dijeron a mí que me tengo que acordar. Pero por otro lado, mejora la mezcla de mi solución con un gas para formar un spray o una niebla,
con el combustible, con el comburente, para que todo llegue a la boquilla del quemador. ¿Se entiende eso? Cuanto mejor sea mi quemador, gotas más finas, mejor dispersas de solución van a llegar a la llama, para que el proceso de evaporación y carbonización sea más parejo, más eficiente. Muy bien. Yo les había mencionado en esta transparencia que digamos que clasifica los métodos, la atomización electrotérmica, que puede ser porque el plasma inducido tenga, imagínense como unos cables alrededor del quemador, de la boquilla para ayudar eléctricamente a aumentar la temperatura, o la otra versión de atomización electrotérmica es lo que se conoce como el horno de grafito. El horno de grafito es un equipo que no tiene llama, ¿sí? Y que simplemente es este esquema que tenemos acá, donde tengo un tubo de grafito con un orificio tal que yo con una jeringa o con una pipeta muy finita puedo depositar una gota de la muestra que quiero analizar. Y esa muestra, que puede ser un líquido, un gel, e inclusive un sólido, en este tubo de grafito va a recibir la energía para que pase lo mismo que pasaba en la llama. Es decir, este tubo de grafito se va a calentar, ¿sí?, eléctricamente, por eso se llama atomización electrotérmica, y ese calor que le voy a dar va a hacer que mi muestra, que estaba depositada como un sólido, como un líquido, como un gel, pase al estado vapor, se evapore lo que sea volátil, se carbonice lo que sea carbonizable, y que resulte una pequeña atmósfera con los átomos en estado gaseoso para sufrir los mismos eventos que sufrían en la llama. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a mirar un poquitito, vamos a detenernos acá a ver las partes. Tenemos tubo de grafito, el camino óptico va a ser en este sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo uso lámpara, absorción atómica la voy a poner acá, voy a iluminar y algo se va a absorber y el resto va a llegar al detector, o puede ser que no utilice lámpara y que simplemente acá también el metal, además de llegar a estado vapor gaseoso, se excite y cuando emita, la luz va a llegar en este sentido hacia el detector. Tenemos el orificio por el cual inyecto la muestra, tenemos simplemente un flujo de gas externo y otro flujo de gas interno, que lo único que hacen es el de gas externo ayudar a enfriar entre una muestra y la siguiente, y el de gas interno, digamos, como ventear el horno de grafito para limpiarlo para la siguiente determinación. ¿Sí? O sea, no tiene nada demasiado complejo. Y acá tenemos un esquema, nuevamente, con el horno de grafito, que lo llaman cubeta acá, porque efectivamente hace las veces de mi cubeta donde yo ponía mi solución en UV visible molecular, la lámpara, que tiene esta forma particular en esta técnica, el monocromador, que acá está representado por un prisma, y el detector, que sería el fototubo. La característica es que el horno que este tubo está hecho de grafito, para que en el calentamiento haya un ambiente reductor, y que no se formen óxidos, o por lo menos minimizar la formación de óxidos. De otra manera, al calentar térmicamente, muchos metales tienen mucha tendencia a formar óxidos. Y en esta transparencia, lo que tenemos es un esquema
de la temperatura a la que se calienta el tubo de grafito en función del tiempo, y lo que vemos es que en muy poco tiempo, ¿sí? Acá no está escrito, pero supónganse 3 o 4 segundos, se pasa de un rango de temperatura donde se produce un secado, mineralización, atomización y eventualmente excitación también. Entonces, el proceso de calefacción transcurre en 3 etapas. Una etapa de secado, mineralización y atomización. La temperatura exacta y la duración de cada etapa depende de la naturaleza del analito y del tipo de muestra. O sea, la voy a poder programar. La característica es que voy a inyectar un muy pequeño volumen de muestra. Recuerden que en estas técnicas yo todo el tiempo estoy aspirando muestra, y la idea es que durante varios minutos en la muestra se está quemando, en la llama se está quemando mi analito, con lo cual necesito varios mililitros de muestra. Por otro lado, estos conductos son muy pequeños, ¿sí? Y necesito tener soluciones límpidas. Bueno, resulta que hay muestras que a veces no es posible extraer los metales y tenerlos en una solución diluida, límpida. Hay muestras, por ejemplo, que es muy difícil desarmar emulsiones, o es muy difícil llevar a extraer con algún líquido los metales. Entonces, en esas oportunidades yo puedo poner en este tipo de horno de grafito sólidos, líquidos viscosos, emulsiones, es decir, un montón de situaciones que no podrían resolverse con el uso de una espectrofotometría de llama. Y por otro lado, también en los casos que tengo muy poquitita muestra, porque acá alcanza a componer unos microlitros, mientras que en la espectrofotometría de llama yo tengo que tener una llama estable quemando mi compuesto durante unos cuantos minutos, y esto hace que yo necesite una determinada cantidad de muestra. Muy bien. Se inyecta un pequeño volumen de muestra en el horno, y después del tratamiento térmico se obtiene instantáneamente un vapor atómico muy concentrado y confinado en un pequeño espacio que absorbe la luz si es que estoy haciendo espectroscopía de absorción. El consumo de muestra es mayor en la llama, o sea, acá puedo tener menos muestra. En contraste con los métodos que utilizan llama, en los que se obtiene una señal continua de absorbancia, las señales generadas por atomización electrotérmica son transitorias y discontinuas. Entonces, yo acá en un momento se carboniza todo, y en un momento tengo en ese pequeño espacio confinado todos los átomos de mi muestra en estado gaseoso. Lo más probable es que la señal, no lo más probable, la señal que yo tenga ahí va a ser proporcional a la cantidad total de metal que tiene mi muestra. Mientras que en la llama, la señal que yo tengo es proporcional no a la cantidad total, sino a la concentración, que es un concepto un poquito diferente. La absorción en la llama está directamente relacionada con la concentración de analito en la disolución problema, mientras que en el horno de grafito la absorción depende de la cantidad total de analito que yo puse con mi jeringa, y no de la concentración en la muestra original. ¿Se entiende ese concepto? Después yo deduciré en qué concentración estaba, de acuerdo a cuántos microlitros puse. O cuántos microlitros puse, de qué disolución puse. Tratamiento cuantitativo. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Lógicamente, cada técnica tiene sus beneficios y sus desventajas. En general, su desarrollo siempre responde a tratar de solucionar algún problema, por lo tanto siempre tenemos ventajas. La ventaja en este caso es que es muy elevada la sensibilidad, que me permite trabajar con volúmenes muy pequeños, y me ahorra
un cierto tratamiento de extracción de los metales que en más avanzada la clase de hoy se los voy a describir. Ahora tengan en cuenta que prácticamente no se hace ningún tratamiento y la muestra la puedo usar tal cual es en la muestra natural, que puede ser un elemento o les advierto que puede ser cualquier cosa. O sea, la técnica por excelencia para medir metales en cualquier tipo de muestra es la espectroscopía UV visible atómica. Pueden ser suelos, pueden ser materiales, pueden ser... Carla, ¿puedo aportar algo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo mi tesis la hice utilizando un espectrofotómetro de llama, absorción. Yo medía zinc en muestras biológicas, ¿no? Pero bueno, era lo mismo, una destrucción orgánica previa, soluciones en nítrico al 1%, y se utilizaba el espectrofotómetro de llama. Uh-huh. Y bueno, ¿Y la motivación de tu estudio cuál era? yo lo que hacía era exponer caracoles y lombrices a nanopartículas de óxido de hierro. Y la idea era ver si acumulaban, si no acumulaban, el tiempo, y bueno, y la forma de medir, o de, digamos, estimar la concentración era a través de la concentración de zinc en tejidos. ¿Sería como algo pernicioso o perjudicial o sería favorable? No, la idea es, las nanopartículas de óxido de zinc, por ejemplo, se usan en protectores solares. Entonces la idea era, si llega al ambiente, si eventualmente podría causar cambios, por ejemplo, comportamentales, si ingresaba, si no ingresaba, por ejemplo, yo hacía exposiciones cortas, ¿no? De 48 horas, pero también existen las crónicas, a ver si eventualmente se acumulaba o no. Hay diferencias en función del origen a veces de las nanopartículas. Yo usaba las mías eran de óxido de zinc, pero otro compañero mío usaba de hierro, por ejemplo, y él tenía otros resultados. Pero bueno, básicamente usábamos este tipo de metodología. Muy bien. Bueno, entonces seguro que conocés la técnica mejor que yo, que de todas las técnicas que les estoy explicando es la única que nunca hice mucho. Claro, no. Yo recuerdo cuando hablabas del quemador, que obviamente pasa esto que decís vos de las muestras. Cuando la muestra, a mí al principio me pasaba que con uno de los dos tejidos tenía que hacer una filtración previa porque quedaban como, no les digo glóbulos, pero quedaban como tipo grasa disuelta, y era imposible porque obviamente son capilares, se tapaba, había que empezar a limpiar todo. O sea, es muy Es factible. tremendo para el equipo que eso. Bueno, ahora enseguida vienen unas transparencias de tratamiento de muestra como ejemplos, ¿no? Sí hice en una pasantía que hice en eso, en refinería, para cuantificar metales en naftas, allá lejos y hace tiempo, todavía no me había recibido. Pero por eso les digo, en todos tipos de muestras, esta es la técnica por excelencia para medir metales. ¿Sí? Ella nos da el ejemplo de una muestra biológica, nosotros estamos interesados en los alimentos, pero es la técnica por excelencia. De hecho, en mi grupo se analizaba en aguas, en sedimentos, bueno, obviamente cadmio, plomo, otro tipo de metales, ¿no? También. Pero... Bueno, y recuerdan, ¿vos estabas en la clase pasada o no? No me acuerdo, sí. Que yo les hablé de las pantallas solares, de los filtros solares, que eran los que nos interesó en ese momento porque reducen la longitud de onda, pero las pantallas es eso que está diciendo ella. Tienen metales y en definitiva era eso lo que te había interesado cuantificar, ¿no? Sí. Muy bien. Qué lindo cómo todo se va relacionando, me encanta. No sé por qué volví al principio acá. ¿Por qué me saltó de la que yo estaba? Acá estábamos, ¿verdad? ¿Se está compartiendo ahora? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, y a estas ventajas vienen sus desventajas.
Las desventajas es que es bastante fácil que haya interferencias en esa cámara donde se estaban evaporando los metales, ya sea por otras cosas que estén presentes, y a eso hacía mención la posibilidad de poder limpiar, ¿sí? De poder pasar una corriente de aire para deshacerme de la historia previa del tubo. Cuando tengo cuestiones anteriores se habla de la memoria, de la determinación, que lógicamente es algo negativo. La otra cuestión es que la luz, la dispersión, ¿sí? Que la luz que yo quiero medir que emite mi analito o que no absorbe mi analito se disperse por algún motivo. Y la otra cosa muy común es que se formen carburos, ¿sí? Por combinación de mi metal con el carbono, y que entonces no voy a estar midiendo mi metal en estado gaseoso, sino que voy a estar midiendo el carburo de mi metal. Lleva bastante tiempo alcanzar una situación ideal. Siempre la muestra tiene que estar muy diluida, lo puede ser la ventaja de que es sensible o la desventaja de que es demasiado baja la escala en la que tengo que trabajar, y el costo está asociado a la necesidad de renovar el tubo, ¿sí? O sea, yo lo puedo limpiar y hacer varias determinaciones, pero llega un momento que el excesivo uso o el mal uso hacen que tenga que cambiar el tubo, y el tubo no es barato. Muy bien. Esta la tengo como hilo conductor, que no sé hacia dónde me quiere conducir, sí, ya sé. Vamos a hablar ahora un poquito, y después ya vamos al intervalo, de la lámpara, ¿sí? O sea, ya hablamos de cómo son los quemadores, el de flujo laminar o el de flujo turbulento, y la alternativa de tener acá un calentamiento electrotérmico. Y ahora entonces vamos a hablar de la lámpara, y van a ver que no tenemos mucho más para hablar luego, más que dar ejemplos, porque estas partes, el selector de longitud de onda y la detección, ya las conocemos de la técnica anterior. La lámpara, en esta técnica, es lo que se llama la lámpara de cátodo hueco, y que consiste en lo siguiente: tiene este aspecto que vemos acá, ¿sí? Acá tengo una ventana de cuarzo, generalmente para reducir el costo, en vez de ser todo de cuarzo, el cilindro es de vidrio, y acá vemos lo que se denomina el cátodo hueco, que lo que me interesa es que digamos que tiene una concavidad, ¿sí? Y este cátodo está construido con el metal que yo quiero excitar. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Recuerden que cada átomo tiene transiciones características cuando se excita. O sea, si yo lo irradio justo con esta longitud de onda, que coincide con el delta E entre dos orbitales atómicos, el metal es capaz de absorber y excitarse. Cuando él retorne al nivel fundamental, también va a emitir esta línea. Diciéndolo de manera más formal, va a emitir luz de esa longitud de onda. Entonces la idea en esta lámpara es construirla con el metal que yo quiero determinar cuantitativo, que yo quiero hacer mediciones de absorción atómica, eléctrica, por un funcionamiento que les voy a explicar enseguida, excitarlo, y hacer que cuando retorne al estado fundamental, me emita líneas que van a ser las líneas que yo voy a aprovechar en este dispositivo para excitar al metal que quiero determinar. Entonces, cuando yo quiera determinar sodio, voy a utilizar una lámpara de cátodo hueco de sodio. Cuando quiera determinar potasio, voy a utilizar una lámpara de potasio. Esto va a querer decir que yo, cuando quiera hacer espectroscopía de absorción atómica, tengo que saber qué quiero determinar. Esto va a hacer que no sea útil para el estudio cualitativo, sino que sea útil para estudios cuantitativos. Yo sé que tengo sodio y quiero cuantificar sodio, utilizo la lámpara de sodio. En cambio, si quiero saber si tengo sodio, voy a usar una espectroscopía de emisión y voy a ver si detecto las líneas características del sodio. También puedo cuantificar en emisión, pero en realidad para cuantificar es más sensible la absorción. Entonces vamos a ver ahora un poquito la descripción de esta lámpara. Acá tenemos la foto, acá tenemos un esquema. Cada especie química
cada metal es capaz, en condiciones adecuadas, de absorber sus propias radiaciones. Entonces, la idea es que voy a generar las radiaciones que cada uno de estos metales necesita. Se han desarrollado lámparas de cátodo hueco y las lámparas de descarga sin electrodos. Esto no me acuerdo qué era. Bueno, se ve que era otro tipo de lámpara que no me acuerdo qué es. Si quieren, táchenlo, jamás me voy a acordar de preguntar eso. Ni creo que se utilice en la actualidad. Entonces, la idea es que tengo un cátodo cóncavo recubierto o construido con el metal, digamos sodio, ¿sí? Y este tubo tiene un gas inerte a baja presión, ¿sí? Y este es un cátodo que va a tener un ánodo que van a cerrar un circuito eléctrico. Para cada elemento se utiliza una lámpara, si bien también se construyen lámparas multielementales o bielementales. Es decir, en vez de tener una lámpara de calcio y una de magnesio, puedo llegar a tener una lámpara que me sirva para los dos metales, o 3 o más. Ahora pasamos a la otra transparencia, y acá está escrito lo que les voy a decir. Ese gas a baja presión con el que está rellena la lámpara, recibe una descarga eléctrica, aplico justamente conectando este circuito, y esa descarga eléctrica le provoca una ionización, ¿sí? O sea, acá pasa de argón a argón más. No se ve bien si es más o estrellita, pero es más. Entonces, en las condiciones eléctricas ionizo el argón. Ese argón, que perdió un electrón, es decir, pasó lo que nosotros veíamos que para los metales excitábamos hacia determinados orbitales, y si nos excedemos en la energía, directamente puede perder el electrón. Bueno, perdió el electrón. Como queda con carga positiva, es atraído hacia las cargas negativas, que justamente es lo que pasa con un cátodo. El argón es atraído fuertemente, y al impactar con la superficie de metal, desprende metal y le imparte, le transfiere energía. Y esa energía le alcanza al metal para pasar a un estado de excitación, es decir, para que algunos de sus electrones pasen de los orbitales más internos a los orbitales externos. Idealmente que se hagan todas las transiciones posibles que puede tener el sodio, por ejemplo. Es de notar, digamos, que la primera descarga eléctrica alcanzó para el argón se ionice, pero bueno, el argón va perdiendo energía en distintos eventos, y la energía que le transfiere al metal no alcanza para ionizarlo, alcanza para excitarlo, ¿sí? Para que pase de M0 a M estrellita. Y M estrellita, que sería el sodio con los electrones transferidos a orbitales más externos, retorna a su estado fundamental, y en ese retorno, cada uno de esos electrones volviendo a su nivel fundamental, es responsable de una línea de emisión, y esa línea de emisión es la que, desde la ventana de la lámpara, iluminando correctamente, la enfocamos hacia la llama, ¿sí? O hacia el horno de grafito. Entonces, ¿qué otra cosa dice acá? El metal excitado libera un fotón. Acá, cuando digo que el M estrellita va a M0 o M fundamental más energía, esta energía es H-nu, ¿sí? Entonces, el metal excitado libera el fotón volviendo a su estado basal. Bueno, después esta oración no tendría mucho sentido, no tendría mucha importancia. No todas las líneas emitidas por la lámpara de cátodo hueco se absorben por átomos presentes en la llama. Casi todos los átomos se encuentran en estado basal, por lo tanto únicamente absorben las líneas de emisión que corresponden a las transiciones electrónicas desde dicho estado. Voy a traducirles eso a una cosa más comprensible, y es que la mayoría de los átomos, sobre todo si yo no me excedí usando plasma, acá van a ser, supónganse que quiero determinar sodio, van a ser sodio cero en estado vapor, no van a ser sodio excitado, sodio estrellita. Sodio cero en estado vapor, que recibe las líneas características de los sodios de acá decayendo, lo van a tomar y van a pasar a sodios más. Y lo que voy a medir es
cuanto menos intensa llega la lámpara, las proveniente de la lámpara de rayos, de la lámpara de cátodo hueco, cuando la llama tiene mi muestra respecto de cuando la llama no tiene mi muestra. ¿Sí? Siempre hacíamos una diferencia, ¿se acuerdan? Sí, o sea, es como un blanco sin... Exacto, exacto. Y justamente como hay muchas cosas que molestan, mucha interferencia en todo ese camino, desde la lámpara de cátodo hueco hasta el detector, está la misma llama, que también puede estar emitiendo casualmente esas longitudes de onda, estas determinaciones se hacen pulsadas, ¿sí? Ilumino, no ilumino, ilumino, no ilumino. Cuando no ilumino, la intensidad residual va a ser una intensidad que yo tengo que restar del blanco, como me dijo no sé quién. ¿Quién me lo dijo? Yo, Valentina. Muy bien. Muchas gracias. No de nada. Se ve que tengo abierto 2 veces esto. Bueno, no sé por qué se me cerró, perdónenme. Enseguida vamos al intervalo. Acá me fui. Entonces, lo que se hace es trabajar de manera pulsada. Digamos que yo tengo el detector siempre prendido y en este No lugar... estamos viendo No se está la compartiendo. presentación. ¿No se está compartiendo? Se ve en la Gracias por carpeta de decir. archivos. Nada más. ¿Ahora? No, creo que lo tenés que abrir y recién ahí compartir. No sé por qué se me cerró. Ya voy, ¿eh? Ah, ya sé. Compartir. ¿Ahora? No, se ve lo mismo. Oh, Dios. ¿Qué hiciste, Carla? No, 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 no. ¿Me están escuchando ustedes? ¿O me Sí, sí. desconecté? Sí, sí. Ah, Se escucha. tenía miedo de haberme desconectado. Pero, ¿por qué tendré todo esto? Bueno, no sé qué hice. ¿Vamos al intervalo ahora? Ah, acá está, acá lo veía. Compartir pantalla. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, igual vamos al intervalo ahora porque me estresé. Yo tengo 18 y 7. ¿Volvemos y 17?
Ok, perfecto. Dale, gracias. Dale, gracias. Perfecto. Gracias a compartiendo. Sí, sí. Y ahí se ve. Ay, no encuentro dónde proyectarlo ahora miércoles. ¿Y ahí lo estoy proyectando? Sí, sí. Sí. Gracias, perdonen, pero bueno, se me cruzaron los cables. Bueno, entonces más o menos ya explicamos el fundamento de la lámpara de cátodo hueco, y esto de que es pulsado es donde me interrumpí. Y es como que imaginen que uno pone acá, tapa, deja pasar, tapa, deja pasar. ¿Sí? Eso generalmente se hace con un chopper, se llama, ¿sí? Una película que tapa, deja pasar, tapa, y cómo se mueve, a eso se asocia el nombre de chopper, de manera tal de poder distinguir cuando la luz es la que viene de la llama, o la que viene de la llama, perdón, la luz es la que viene de la lámpara, o atenuada porque parte de esa luz se absorbió, o todo lo que tenga que ver con luz proveniente de otro lugar. Por eso es que se trabaja de esta manera, con la señal de la lámpara pulsada. Bueno, y como les decía, esta técnica, en esta técnica también se hacen cuantificaciones, es por excelencia de utilidad para las cuantificaciones, y vale la ley de Lambert-Beer. Yo me puedo parar en cualquiera de las líneas del sodio o del potasio, y usando la intensidad original proveniente de la lámpara versus la intensidad atenuada, porque parte se absorbió, la atenuación va a ser proporcional a la cantidad de átomos que absorbieron. Por lo tanto, se define igual que para visible molecular, la transmitancia, y se trabaja midiendo la absorbancia en función de la concentración. Se trabaja con curvas de calibración, como ven en la clase de problemas de esta semana, para V molecular. Y entonces se trabaja con curvas de calibración, con estándares, ¿sí? Para construir la curva de calibración. Todo lo que tiene que ver con la conducta cuantitativa, cuando se tiene en cuenta que la matriz altera la absorbancia, se simula la matriz. Si estoy en una zona fuera del rango lineal, diluyo para llegar a la zona lineal. Todo igual que cualquier técnica cuantitativa de medición de luz. Y una cosa sobre la que quiero volver es respecto a el uso de una u otra para cuantificar. Para cuantificar o para hacer análisis cualitativos. Está claro que, ya nos quedó claro que para absorción atómica no es viable para un uso cualitativo, porque yo tengo que saber qué lámpara pongo, por lo tanto tengo que saber qué metal estoy analizando. Sí. Muy Sí. bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la absorción atómica es mejor que la emisión para cuantificar? Y la respuesta es que si yo estoy hablando de emisión atómica, los átomos que a mí me van a proveer señal son los átomos que, además de haberse vaporizado, carbonizado, etcétera, etcétera, además de eso, la energía les alcanza para absorber, para excitarse, y que entonces van a estar disponibles para retornar al estado fundamental y emitir una luz que yo voy a medir. En proporción de los muchísimos átomos que yo tenga acá, solo algunos van a poder alcanzar la excitación térmica. En cambio, cuando utilizo la lámpara de cátodo hueco, más cantidad de átomos que se encuentran en estado gas-vapor por efecto de la llama, tienen la capacidad de absorber, ¿sí? Entonces es mucho más sensible para cuantificar la absorción atómica que la emisión. Sin embargo, se puede hacer por emisión atómica. O sea, emisión atómica me sirve para hacer análisis cualitativo y cuantitativo. Pero para el cuantitativo es menos sensible. Y absorción atómica solo para
cuantificar. ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entendió. Muy Sí, bien. sí. Bueno, entonces ahora simplemente vamos a ver algunos ejemplos de aplicación a alimentos, que sería lo que a nosotros nos interesa, y vamos a ver, esto simplemente es que yo siempre les digo que uno tiene que saber qué información puede encontrar, clásicamente en los libros, hoy en día en internet, pero por ejemplo puede encontrar tablas como esta, donde me dice para cada tipo de metal o para muchos metales, cuáles son los límites de detección con las distintas técnicas. Entonces, por absorción atómica a la llama, el aluminio puedo detectar estas cantidades. Las llamaditas 1 y 2 me dicen algún detalle, como por ejemplo que la llama es de acetileno óxido nitrógeno, o que utiliza un deflector de flujo en la cámara de premezclado. Son detalles técnicos. En emisión atómica, tendría este límite de detección. En absorción por átomo de grafito este valor. Vapor frío y hidruros son técnicas que utilizan aditivos. Plasma, ¿sí? Y así ir encontrando comparativamente, poder ver la diferencia entre uno y otra técnica. Y por el otro lado hay otras tablas que no sé dónde me quedó, pero que me dicen, por ejemplo, imaginemos esta, cuáles son las líneas que tiene cada metal. Por ejemplo, el titanio puede ser que tenga varias líneas, pero por ejemplo una es a 123,4. Hay tablas que me van a decir todas las líneas. En cada columna voy a tener el conjunto de líneas que caracterizan al titanio, al hierro, al níquel, etc. Bueno, en esta transparencia tenemos un ejemplo del tratamiento que uno puede darle a una muestra cuando necesita hacer una espectrofotometría de llama, ¿sí? La idea es que yo tengo que tener una solución límpida para usarla en el quemador. Límpida quiere decir que no puede tener partículas suspendidas, ni emulsión, ni nada que me vaya a tapar mi conducto que lleva la solución hasta las boquillas, ¿sí? O sea, tienen que ser soluciones muy diluidas y muy límpidas. Sin embargo, los alimentos que vamos a analizar pueden ser cosas variadísimas, como por ejemplo un cereal, que es un sólido, o pasta, fideos, comidas para bebés, comida deshidratada, gelatinas, ejemplos de cosas que nos podrían llegar a interesar ver qué metal tienen. Todas estas tienen la particularidad que, por ejemplo, es posible que yo, para obviamente trabajar cuantitativamente, voy a pesar, triturar y calcular la cantidad que voy a necesitar de muestra, y les puedo agregar agua, ¿sí? Hervir y filtrar. Y puede ser que el filtrado ya contenga los metales que yo necesito cuantificar, dependiendo qué tipo de cosas esté constituyendo. Puede ser que esté mezclado como sales, o puede ser que esté coordinado con sustancias orgánicas. Pueden darse distintas condiciones, tales que se pueda extraer con agua caliente o no el metal. Cuando no se puede extraer y esta solución no tiene los metales, puede ser que me quede con el residuo, y ese residuo, en vez de hervirlo con agua neutra, lo hierva con agua acidulada, y puede ser que entonces pasen a la solución los metales que yo quiero analizar, que no eran solubles en medio neutro, pero sí en medio ácido, o bien que eso no ocurra, entonces siga con el tratamiento de ese residuo, al cual esta vez le puedo hacer un tratamiento alcalino, y al filtrar y descartar el residuo me quede con metales solubilizados. Siempre necesito tener los metales solubilizados si voy a hacer espectrofotometría de llama. Si no los voy a tener solubilizados, voy a tener que recurrir al horno de grafito. Lógicamente esa solución se refiere a una cantidad que yo pesé, por lo tanto trabajaré con matraces, llevaré a un volumen conocido y medido con rigurosidad, veré si tengo que hacer diluciones o utilizar la solución directamente en esas condiciones. Todo lo que tiene que ver con la conducta cuantitativa. Hay casos que
el metal no se desprende del resto de los componentes tan fácilmente, y es necesario hacer tratamientos con muflas. Entonces, en esos casos también es probable que yo tome la muestra, la triture, y que en vez de hacer esos tratamientos hirviendo con sus soluciones neutras, ácidas o alcalinas, tenga que someter a un proceso de descomposición. Ese proceso de descomposición puede ser que simplemente caliente en una mufla y carbonice la materia orgánica, y lógicamente siempre antes de llevar a una mufla llevo a un horno para hacer una etapa previa, eliminar el agua, y que luego a 600, 650 grados no tenga proyecciones, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Hay muestras todavía más reacias para que larguen o liberen el metal, y puede ser que se hagan digestiones oxidativas, que justamente era lo que vos mencionaste, Ornella, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Yo lo hacía Entonces, con ácido nítrico claro, concentrado. están como también, hay información en los libros de muchas mezclas que suelen ser efectivas para formar soluciones de metales, y casi siempre son en condiciones de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, una mezcla, una receta típica, podríamos decir, es sulfúrico con agua oxigenada, una solución 1,1 a su vez al 30% en agua, nítrico perclórico, dos ácidos también fuertemente oxidantes, sulfúrico con perclórico, sulfúrico perclórico diluido con agua en vez de puro, etc. O sea, hay, en principio uno puede encontrar en bibliografía mezclas oxidantes para tratar con calor a mi muestra, y que de esa manera obtener la solución de los metales. Y bueno, puede llegar el caso donde ninguna cosa reportada en la literatura me resulte y me tenga que poner a desarrollar algo en particular. Pero siempre uno tiene que consultar la bibliografía para, no es necesario volver a descubrir lo que ya está descubierto, ¿verdad? Entonces, ustedes van a conseguir en los libros los procedimientos para utilizar alguna de estas mezclas oxidantes, se hacen tratamientos térmicos, y luego también se filtra y uno se queda con la solución, que ya no va a ser una solución acuosa simplemente, sino que va a seguir teniendo ácidos. Y a su vez, muchas veces se agregan catalizadores para favorecer este proceso de oxidación. Esto nos va mostrando que, bueno, que a veces es difícil en algunas muestras, E inclusive se hacen agregados de ácidos, por ejemplo, para estabilizar, acá dice para estabilizar cationes, pero podría ser que uno quiera estabilizar los iones, estabilizar los metales y evitar que se formen cationes, o viceversa, favorecer la formación de cationes, etc. Es decir que hay muchas condiciones para que tratar de controlar, digamos, en qué estado se encuentra el metal y sobre quién estoy haciendo el estudio de absorción o emisión atómica. Simplemente son ejemplos, ¿sí? Y ahora, en lo que queda de la clase, lo que voy a hacer es describirles 3 ejemplos de cuestiones de investigación en el área de alimentos donde se utilizó espectroscopía de absorción o emisión atómica para resolver determinadas situaciones. Son 3 transparencias, nada más, una para cada ejemplo, y cada una es, digamos, como el resumen de un paper, ¿sí? No es como el resumen, sino que es el resumen de un paper, y yo les voy a poner en contexto para que se entienda, digamos, para ir al hueso de la cuestión, que sería la determinación de espectrofotometría de llama. Entonces, el primer ejemplo que les voy a describir se refiere a hidrogenación de aceites comestibles. La hidrogenación de aceites comestibles en general se trata de utilizar un aceite de origen vegetal que por hidrogenación pasa a tener un estado sólido. Sería las margarinas, ¿sí? Algo que ahora está bastante en desuso, y justamente porque los ácidos grasos vegetales suelen tener insaturaciones. Las insaturaciones hacen que no se empaqueten tan bien las cadenas de ácidos grasos, y al hidrogenarlo, al saturar los dobles enlaces,
carbono-carbono, quedan todas cadenas de carbonos sp3 que tienen un zigzag, esos zigzag empaquetan bien y se transforman en aceites sólidos. ¿Se entiende esa situación? Sí, 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 sí. sí. Todos saben lo que es una margarina, que sería como una especie de manteca, Sí. pero de origen vegetal. En un momento tenía como mucho auge porque se consideraba que era más saludable que la grasa, o sea, que consumir una grasa vegetal era más saludable que una grasa animal, entonces no coman manteca, que es más perniciosa para la salud, comamos aceites vegetales disfrazados de manteca, digamos, ¿no? Después cayó en desuso la margarina. ¿Y cómo se preparaban las margarinas? Bueno, se hidrogenaban industrialmente los aceites vegetales. Entonces, este paper lo que trataba de demostrar era, lo que trataba de ver era que un aceite vegetal hidrogenado, por el proceso industrial, tenía un contenido importante de metales. Y para eso analizaba muestras de aceite de soja, era una muestra, el aceite de soja naturalmente líquido, el aceite de soja hidrogenado, que se transformaba en sólido, y como tercer muestra, aceite de palma natural. Aceite natural quiere decir que no es hidrogenado, y utilizan el de palma porque el de palma es uno de los pocos ácidos grasos vegetales sólidos. Entonces, lo que hacen es que a esas tres muestras, emulsificando con un determinado detergente que me ayuda a extraer los metales de las... un gran problema para tener soluciones límpidas que no estropeen los espectrofotómetros de llama, un recurso es utilizar detergentes que ayuden a emulsionar y a extraer el metal. Entonces la técnica que se usa es esta, es una marca registrada de un detergente, que se trata la muestra con el detergente y con agua, y el instrumental que utilizaron es un espectrofotómetro con plasma de una determinada marca, ¿sí? Con plasma de argón, y se hicieron determinaciones cuantitativas de esta variedad de metales, lo cual quiere decir implícitamente que se usó la lámpara de cada uno de esos metales, y para cada uno de esos metales, por información previa de la literatura, se sabe que se está midiendo una determinada longitud de onda, y a esa longitud de onda vamos a ver cuánto absorbe el líquido, cuánto absorbe la muestra sólida, o cuánto absorbe la muestra de palma natural. Entonces, ¿por qué? O sea, acá está claro que yo veo el aceite natural tiene un determinado contenido, si después de que lo hidrógeno tiene más, quiere decir que el proceso de hidrogenación es el que le incorpora los metales, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se les ocurre que para qué estamos midiendo también una muestra de palma natural? Es como una prueba de concepto que solemos poner los científicos. O sea, no sea cosa que alguien crea que por el solo hecho de ser sólido tiene metales. No, acá tenemos un ejemplo de algo que no sufrió un proceso de industrialización y que vamos a ver que tiene bajo contenido de los metales. Para eso se analiza la tercera muestra. Entonces, cuando analizaron titanio, ven que el contenido en los aceites líquidos es bajo y está bastante incrementado en el aceite hidrogenado, el contenido de hierro también. En otros metales no es tan notable el aumento, y sí vemos como una diferencia bastante importante entre el aceite proveniente de un vegetal u otro. Esto es una cuestión inherente a cada planta. El cobalto también se ve incrementado, el cromo también, muy incrementado el zinc, y porcentualmente también es importante el aumento del vanadi. Entonces, la conclusión en este trabajo era que todo el aporte de estos metales en cantidades nada adecuadas para la salud
era debido al proceso de hidrogenación, ¿sí? La hidrogenación se hace con catalizadores y esos catalizadores son metálicos. Particularmente el aumento en el contenido de zinc, por ejemplo, y en el contenido de hierro puede deberse a los reactores. Y no es bueno tener un alimento con elevados contenidos de metales. Esto no quiere decir que las marganinas se dejaron de usar por este motivo. Esto habrá tenido que poner a los procesos de industrialización sobre controles más rigurosos simplemente. La marganina se deja de lado más bien por otras cuestiones, por la valorización de otros aceites, etc. Más por costumbres que por salud. Bueno, y ahora les voy a contar el segundo ejemplo. Siempre la idea es que uno encara un artículo y tiene que tener como una cultura general, ¿no? Como para interpretar información que allí tengo. Entonces acá también es un paper donde se van a medir metales. De los metales yo puedo conocer, puedo buscar en otra bibliografía cuál es la línea que conviene usar. O sea, cada uno de estos metales tiene muchas líneas y generalmente uno elige una para cuantificarlo, y voy a encontrar en el paper la información respecto a qué instrumento se utilizó y qué preparación se le hizo a la muestra. Y acá el interés era ver hasta qué punto la vajilla, concretamente la olla o la cacerola, incorpora metales durante la cocción al alimento. Entonces, contaminación metálica de los alimentos por uso de vajilla metálica. La muestra fue un homogenato, o sea, se procesó carne con tomate, cebolla y manteca, procesado todo crudo, y se cocinó 30 minutos en cada una de estas cacerolas. Cacerola de cerámica, cacerola de hierro, sartén de aluminio con recubrimiento de teflón, cacerola de acero inoxidable. Una vez que se hizo, digamos, este tuco, digamos, se hizo una emulsión y una extracción acuosa, ¿sí? O sea, no hizo falta ponerle ni ácido, ni base, ni mezclas oxidantes, simplemente se la emulsionó con un detergente y se hizo una extracción con agua. Y se utilizó un espectrofotómetro de esta marca, Eshel, con plasma de argón, y se determinaron todos estos metales, utilizando para cada uno de ellos una determinada línea. Y se observa que, por ejemplo, el aluminio, en la muestra con cocción en cacerola de cerámica, es mucho mayor que en la cacerola de hierro, pero también es bastante importante en la sartén con recubrimiento de teflón, pese a que uno hubiera esperado otra cosa. Entonces, el menor contenido de metales lo aportó la cacerola de cerámica. En el caso del bario, vemos cómo la cacerola de cerámica, no, perdón, el menor contenido... Cacerola de hierro, me cacerola parece. de hierro, sí, me colgué. La cacerola de cerámica también le da un gran aporte de bario, ¿sí? La de hierro no, la de teflón no, y la de acero inoxidable tampoco, y así sucesivamente, ¿sí? Vemos cómo la cacerola de cerámica ya la podemos ir archivando, y por ahí lo que uno hubiera esperado, que no fuera muy tremendo el aumento de algunos metales en la sartén con teflón, ¿sí? En este artículo determinan cómo la cacerola de hierro es la menos contaminante, y en realidad sigan usando la cacerola de teflón, o la sartén de teflón, que tiene que estar en buen estado, ¿sí? En cuanto está en mal estado, aparece el aluminio, que en general es aluminio recubierto por teflón, y por eso el aumento del contenido de aluminio, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta el maltrato que tenga la superficie de la cacerola. Ustedes saben que las cacerolas de aluminio son de las más baratas, de hecho, qué sé yo, hasta en ferreterías uno compra cacerolas de aluminio muy económicas, y antiguamente, digamos antiguamente mis abuelas, no las de ustedes, estaba como el concepto de que uno
arrancaba a hacer una sopa, por ejemplo, como una comida muy nutritiva, a las 9 de la mañana y la cocinaba, y como que eso era favorable para la calidad del alimento, ¿no? Hoy en día se está de acuerdo más con los procesos de cocción corta. Los procesos de cocción corta son buenos para la conservación de los nutrientes, y además, en un proceso de cocción larga, estamos aportando desde el recipiente durante más tiempo aquello que el recipiente nos aporta, y encima estamos concentrando, en el caso de una sopa, por ejemplo, el agua, que también puede tener algunos de estos metales. Así que hoy por hoy nadie está de acuerdo con procesos de cocción larga, en la mayoría de las cosas, y bueno, no sé por qué me fui con las nubes por eso, porque acá simplemente se trataba de los recipientes. Bueno, y el último de los ejemplos, es un ejemplo ahora, o sea, primero vimos un ejemplo de contaminación en un proceso industrial, luego vimos ejemplo de contaminación en el proceso de cocción, y ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con la contaminación ambiental. En el caso de un vegetal, se pueden estar incorporando metales por el aire, por la atmósfera, pero también por el riego. Por el riego porque el agua contenga metales, o porque el agua vaya permitiendo la difusión de esos metales desde las raíces de una planta. Lo mismo podría pasar con la cría de animales, ¿sí? Porque también estos metales que se incorporan a los vegetales, por ejemplo en el caso de las vacas, podrían estar en las pasturas, y esto que estamos viendo ahora que se incorpora a un vegetal, después luego el animal lo ingiere, y eso después llega a nuestra mesa. Bueno, el estudio particular era con tallos de apio, y estos tallos de apio en etapa de cultivo se los regó con distinta frecuencia, con la misma calidad de agua. Entonces, hay una muestra de regada cada 2 días, otra regada diariamente, 2 veces por día, o 3 veces por día. No sé por qué acá se me piantó esto. Entonces tenemos las muestras regadas cada 2 días, regadas todos los días, 2 veces por día, o 3 veces por día. Y nuevamente, el paper nos describe qué tratamiento se hizo. Acá fíjense que, a pesar de que uno pensaría que un tallo de un ácido lo proceso y lo extraigo, evidentemente los metales están asociados de una manera que es más difícil liberarlos, y se hizo una digestión ácida oxidativa, y se utilizó clorhídrico para estabilizarlos, y bueno, me dan todas las condiciones bajo las cuales se realizó la determinación, y luego dice que se utilizó un determinado espectrofotómetro, espectroscopía de absorción a la llama, utilizando una llama de aire acetileno y lámparas de cátodo hueco para cada uno de los metales que se quiso determinar. Entonces, de cada metal nuevamente me van a indicar cuál es la línea del espectro que se está utilizando, y bueno, hay que analizar los resultados experimentales. Entonces podemos ver, por ejemplo, magnesio. Magnesio yo veo que si lo riego la planta cada 2 días tengo un determinado contenido. Si la riego con más frecuencia, el contenido aumenta, con más frecuencia aumenta, y sin embargo, con más frecuencia comienza a disminuir. Es una situación que estoy observando. Analizo los datos, ¿sí? Veo que al regar todos los días aumenta el contenido, pero si riego más, disminuye. En el calcio, al aumentar la frecuencia, aumenta, pero continúa aumentando, ¿sí? O sea, como que tiene otra curva, y la mayor acumulación se alcanza en otro momento, o con otra frecuencia de riego. El manganeso, que está presente en mucha menor concentración, aumenta continuamente, y así el asterisco nos va mostrando el momento de máxima asimilación de ese metal. La conclusión en este trabajo es, bueno, además de que uno ve cómo cada metal sigue una curva de acumulación diferente, todo esto se relaciona con la presión osmótica y la permeabilidad de la membrana vegetal, y el asterisco indica el óptimo de saturación. Algunos metales necesitan agua para solubilizarse y transportarse, otros se concentran con el alto griego. Bueno,
Más allá de las conclusiones, lo importante para nosotros es ver cómo un metal puede ser muy distinto al otro, y cómo la espectroscopía de absorción atómica nos está permitiendo hacer este estudio. Entonces ustedes el día de mañana trabajen en lo que trabajen, en la fábrica del alimento que trabajen, en el control de calidad, en el control de materias primas o lo que sea, siempre tengan presente que para medir un metal tienen que utilizar espectroscopía de emisión o absorción atómica. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido, que este material les sirva para estudiar, y una vez que lean lo del material, después traten de buscar, sobre todo lo instrumental en internet, hay mucho material proveniente de las firmas que venden estas cosas, y a mí me resulta bastante interesante buscar un poquito ese tipo de material, ya que no van a ir a la biblioteca a sacar los libros, pueden ampliar un poco el panorama con internet. El martes vamos a dar espectroscopía IR, ¿sí? Ya pasamos a la tercera de las técnicas, y bueno, hoy les queda a algunos de ustedes la clase de problema de UV visible molecular, ¿verdad?